La Biblia nos habla en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo número 2, y en su versículo número 3 nos dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, esta tarde les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde México, Veracruz, Puerto, para todos los que nos van a ver en la repetición, los que se van a conectar en este espacio de escenario globalista. Bueno, vamos a hablar ahora de la apostasía, que bueno, es parte de los últimos tiempos, porque bueno, el apóstol Pablo nos advierte sobre este tipo de situación que se tiene que dar antes de que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Y qué podríamos decir que es la apostasía? Pues la apostasía es cuando un grupo de personas o personas se apartan de sus principios del evangelio. O sea, la apostasía es para nosotros los creyentes que nos apartamos de nuestros principios evangelísticos. En este caso, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, y bueno, es la que debemos de obedecer. Y cuando nosotros transgresamos la palabra de Dios, pues estamos entonces entrando en la apostasía, o cuando tomamos la Biblia conforme a nuestras concupiscencias, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, que no es el verdadero pensamiento de Dios, estamos entrando en la apostasía. Y el tema de hoy es sobre un caso que me llamó la atención la noche en los Estados Unidos, de un pastor tejano muy conocido llamado Robert Morris. Probablemente algunos de ustedes lo conocen, yo no lo conozco, la verdad no tenía idea de él, pero el problema fue que él admitió un comportamiento sexual inapropiado con una joven, luego de ser acusado de abuso sexual de una niña de 12 años. 12 años que estuvo teniendo un comportamiento inadecuado sexualmente durante 4 años, hasta los 16 años con esta niña. El asunto aquí es que posteriormente, no sé cuánto tiempo, aquí tengo una nota, si usted quiere checar en el internet, porque alguien me preguntaba si esto era real. Aquí está la nota en el internet, usted puede checarlo. Esto fue en 1982, cuando ella tenía 12 años, la muchacha, sí. Y bueno, él tuvo un comportamiento inapropiado, por cierto, que era amigo de la familia de esta niña, sí. Posteriormente, él se restauró de este asunto, y pues ahora pues él es pastor de una iglesia en Dallas, Texas, una iglesia grande de más de 100,000 personas. Aquí la pregunta es si él tendría que seguir ministrando una iglesia después de este tipo de comportamiento de abuso sexual. Vamos a ir a la Biblia y vamos a discernir si esto se puede llamar apostasía, como estamos viviendo en estos tiempos, como el caso de esta veracruzana Yuri, dice que pastora, se dice cristiana. Y bueno, ayer estuvo en Veracruz, el fin de semana, estuvo en Veracruz en un festival de salsa, y va a ser la reina del carnaval de este puerto, de este lugar. Y bueno, esto me pregunto, ¿es apostasía?
Eso lo vamos a hablar en otro programa donde vamos pues bueno, a abundar más sobre este aspecto. En el caso de este pastor Robert Morris, Primera de Juan 1:9, en el libro de Primera de Juan 1:9, nos dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si Él se arrepintió, si Él confesó sus pecados, Dios es justo por medio de nuestro Señor Jesucristo de limpiarlo de toda maldad. Así que Él queda limpio, Él queda restaurado. El asunto es aquí si Él podría seguir dentro del ministerio. Por ahí, dentro de algunos comentarios que le agradezco a los que estuvieron dando su punto de vista en mi estado, me decía un hermano, al hermano Iván, hablando de la primera carta de Timoteo, que nos habla sobre los pastores. Vamos a Timoteo, en el capítulo número 3, que nos da unos requisitos para todos aquellos que quieren ser pastores. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Dice así, Primera de Timoteo número 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y nos comentaba nuestro hermano, o sea, que no tenga algún tipo de acusación, algún señalamiento, alguna marca, ¿sí? O sea, un pastor no puede ser perfecto, pero sí se pide que no tenga este tipo de situaciones. En este caso, este pastor Morris, pues ya tiene una marca, ya hay una acusación de por medio, inclusive no sabemos verdaderamente por qué no está en la cárcel o por qué no estuvo en la cárcel por este señalamiento. Y alguien podría decir que después de haber confesado sus pecados, como dice la Biblia, y que Dios lo perdonó, que hay casos en la palabra de Dios donde Dios también perdonó a aquellos pecadores, y algunos toman el ejemplo del rey David, un adúltero, un asesino, que aún así mantuvo su reinado, pero como nos comentaba nuestro hermano, era en otro pacto, era en otras circunstancias la situación del rey David. Otro caso que podríamos también tomar en este sentido sería el de la mujer adúltera, que se encuentra en Juan 8, versículo 19, donde nuestro Señor Jesucristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero aquí el asunto es el querer estar dentro del ministerio eclesiástico. Esa sería mi pregunta: si alguien que comete abuso sexual tendría que seguir dentro del ministerio. Porque alguien también nos comentaba, voy a leer algunos comentarios que tengo aquí de algunos hermanos, algunas hermanas. Me decía que una hermana, si la persona se arrepiente de corazón, el Señor perdona todo. Y pues igual y no fue verdad, el diablo eso quiere tirar a sus siervos para que haya menos que le den batalla. No olvidemos que nosotros clasificamos por rango los pecados, Dios no. Para Él lo mismo es una mentira que una falta de ese siervo de Dios que se dejó engañar por el enemigo de nuestras almas. Dios permita que se arrepienta
y que esas horribles noticias provoquen en nuestra vida el deseo de estar más en comunión con el Señor, tanto en oración como en el estudio de su palabra. Bueno, aquí me llama la atención lo que dice la hermana, que todos los pecados son iguales para Dios, según. Aquí nos dice que no podemos clasificar los pecados porque Dios los clasifica de la misma manera. Pero bueno, yo encontré en la Biblia, mire que dice Mateo 10, 14, 15. Primero todo va a ser en el libro de Mateo. Me voy a ir en el libro de Mateo 10, hablando de que todos los pecados son iguales para el Señor. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15 dice así: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y también Mateo 11, 22 también nos ilustra sobre algo también que me gustaría que analizáramos. Mateo 11, 22 dice así: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Otra vez el Señor Jesucristo nos está ilustrando sobre la cuestión de que hay probablemente para alguien un castigo peor todavía. Y todavía nos lo dice en Mateo 18, 6, cuando habla de los niños. Mateo 18, 6, el Señor Jesucristo aquí habla de los niños, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el Señor Jesucristo? Que hay castigos más severos. Entonces, eso tendríamos que analizar, porque pareciera que sí, que algunos castigos van a ser más severos que otros. Tenemos otro comentario por aquí, dice: primero que pague su abuso con la ley del hombre y después que siga sirviendo y en la cárcel, porque busque cómo arrepentirse y servir. Pues parece ser que no fue a la cárcel, no lo sé por qué. Por ahí en una nota decía que quiso hacer un convenio con la afectada, pero no llegaron a un arreglo económico y no sé por qué no fue a la cárcel. Yo no le podría decir supuesto pastor, este pastor porque pues está pastoreando. En otro comentario que tenemos, dice así: si un adúltero no puede volver al ministerio pastoral, ¿por qué un violador? No se trata de amor al caído, sino del testimonio de la iglesia. Y la mera verdad, déjeme decirle, hablando de adulterio, que también es otra cuestión muy frecuente, Proverbios capítulo número 6, versículo 32 nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Qué situación tan difícil, la verdad. La afrenta del adulterio nunca será borrada. Yo también diría que la afrenta de un abuso sexual tampoco nunca será borrada. Así que en este caso usted tiene su opinión de lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos pastores
líderes evangelistas que han caído en adulterio. Hablando de adulterio, a mí me llama la atención este caso de abuso sexual porque es el primero que me entero. Normalmente me he enterado del adulterio de muchos líderes conocidos, algunos en todo el mundo, uno muy sonado, bueno, pues sí adulterio, pero también fue lujuria, el de en Estados Unidos, el televangelista Jimmy Swaggart, que lo encontraron con una prostituta en un motel, haciendo cosas pues perversas. Y el último caso fue de este apologista Zacarías, apellidado Zacarías, que también en su celular le encontraron videos pornográficos, le encontraron contactos de sexoservidoras. Entonces esos fueron los más que he conocido de personas pues de mucho conocimiento, siervos del Señor, y otros más en Sudamérica. Aquí en Veracruz también tenemos el caso de varios pastores que cayeron en adulterio, varios de ellos, y sí, ahorita están ministrando ya otra vez. Alguno de ellos tiene hasta una organización aquí en Veracruz, se dedica a organizar, tiene ahí una iglesia, volvió con su esposa, igual que otros. Tengo el caso de un conocido más cercano que también cometió adulterio y que, bueno, me comentó en una ocasión que el líder pastoral del movimiento donde él pertenecía, cuando él cometió el adulterio, le dijo: yo te voy a cambiar de iglesia donde no te conozcan, para que ahí ya tú sigas en el ministerio. Imagínense qué situación. Y afortunadamente este hombre no quiso, este hombre quiso mejor sobrellevar las consecuencias, pero eso se da muchas veces en las denominaciones. Se da este tipo de situación, que los líderes, en lugar de aplicar la palabra de Dios, lo que hacen es tratar de maquillar el asunto, de cambiarlos de iglesia, o no lo sé, o en este caso de restaurarlos y volverlos otra vez al ministerio, como en el caso de este pastor Robert Morris. Y bueno, no sé si verdaderamente es correcto que ellos sigan en el ministerio, porque bueno, Proverbios dice que ya no, porque dice que el que comete adulterio corrompe su alma, y su afrenta nunca será borrada. Así que esto es parte, yo creo que de la apostasía que se está dando, porque hay mucho lodo en contra del evangelio. Ya no hay credibilidad muchas veces, porque hay líderes que, como este Morris, están ahí después de haber cometido una falta. Así como él, hay muchos casos que no conocemos, y esto se vuelve también algo apóstata. Así que esto es parte de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y seguiremos viendo en las iglesias llenas de apostasía, llenas de líderes, no tan solo de pastores, sino de líderes de sociedades que viven dobles vidas, líderes de sociedades que son amigos del mundo, que están ahí, que participan en las sociedades, que van a los cultos, pero que tienen otra vida aparte, que se hacen amigos del mundo. Dice Santiago que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que esto es parte, pues, de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y pues hay que nosotros apercibirnos y cuidarnos nuestras vidas, como dice la palabra del Dios, que pues el que vea el ojo ajeno, que vea también nuestro ojo. Termino con algo que leí una ocasión sobre este conocido evangelista Billy Graham, cuando cayó Jimmy Swaggart en esta situación.
Dicen que los reporteros fueron a preguntarle que qué pensaba de esta situación y él dijo, sí pasó esto con Jimmy Swaggart. Y que dijo este conocidísimo evangelista, si Jimmy Swaggart cayó, que el Señor nos guarde también a nosotros. Y ese entonces es, si es cierto, nuestro dicho para cada uno de nosotros, que el Señor nos guarde a nosotros, porque todos podemos caer. Así que tenemos que apercibirnos y tenemos que seguir firmes en nuestra fe. Nos vemos en nuestra próxima misión de Escenario Globalista de los Últimos Tiempos.